Vale, bueno, pues para comenzar hay que hablar de qué es lo que ha pasado, porque la información, como suele ser habitual después de los golpes de Estado o de los intentos de golpe de Estado, ¿no? Y estos eventos tan confusos, pues es incompleta y no tenemos toda la información de lo que pasa. Ahora mismo estamos a día 2 de diciembre. Ayer, por lo tanto, el primer día del mes, se produjo un importante tiroteo. Esa fue la primera noticia que recibimos, como suele ser habitual en los intentos de golpe de Estado, en la capital de Guinea-Bissau, en la propia ciudad de Bissau. Ujú. Algunos soldados de la Guardia Nacional parece que estarían implicados en ese tiroteo y esa fue toda la información que llegaba al principio, ¿no? Que se trataba de intentar liberar a un ministro detenido y además esto recordaba a un reciente intento de golpe de Estado denunciado en Sierra Leona hace apenas una semana, en el mes de noviembre, y que por lo tanto, bueno, pues había un paralelismo interesante, tanto en Sierra Leona como en Guinea-Bissau, que los veis los dos en la costa occidental, en el Océano Atlántico, teníamos un tiroteo y la acusación de que se pretendía liberar o el asalto de alguna prisión o de alguna persona aprisionada. Por lo tanto, al principio no se sabía si simplemente era un asalto a pues, una institución concreta para liberar a este ministro o si se trataba también de algo más amplio que buscara un derrocamiento del gobierno, del presidente o de las instituciones del país. Pero para esto hay que contextualizar mucho más. Entonces, esto es importante, como nos preguntáis en el chat, a nivel regional, por supuesto, porque la CDAO, esa organización del África Occidental, de la que hemos estado hablando todo este año y que se ha visto como de verdad era importante, ¿no? Que se produjera una serie de golpes en Guinea, Conakry, en Mali, en Burkina Faso, en Níger, durante estos últimos años, pues tiene un efecto claro en la ordenación regional. Poco a poco fueron aflorando informaciones desde Guinea-Bissau, aunque aún sigue siendo la situación muy confusa y por lo tanto no se sabe más que el gobierno, el presidente, más concretamente, más que el gobierno, ahora explicaremos un poco esa cohabitación, el presidente, igual que en Sierra Leona, acusaban a algunos grupos de estar detrás del derrocamiento de su figura, aunque no tenemos ninguna evidencia de que ese intento fuera algo más que un complot. Y es que no sería el primero que se produce durante este año, ya que incluso en el mes de agosto, poco después de ese golpe de Estado en Níger y antes del golpe de Estado en Gabón, si no me equivoco, se produjo una denuncia de complot golpista en Sierra Leona y ahora los acontecimientos han sido parecidos. La diferencia es que se ha llegado a actuar, ¿no? Se ha llegado a hacer un tiroteo, se ha llegado a hacer un intento por liberar a esos ministros y en Guinea-Bissau pues las autoridades consideran que eso es un intento formal de golpe de Estado. Por eso lo hemos calificado así en este caso. Tanto en Sierra Leona como en Guinea-Bissau hemos visto acusaciones de que estos acontecimientos son intentos de golpe de Estado. Ahora, lo que hay de realidad detrás de esto es desconocido por el momento. ¿Hay una pugna de facciones? Por supuesto. En Guinea-Bissau, que es el país del que íbamos a hablar hoy, ya se produjo un intento de golpe de Estado el año pasado, en 2022, unas semanas después del primer golpe de Estado en Burkina Faso, de esta Ujú. fase. Y en ese momento se hablaba de cómo, bueno, Sissoko Embalo, que es el presidente de Guinea-Bissau, era el primero que estaba en el poder después de que un presidente consiguiera terminar su mandato, prácticamente en toda la etapa democrática, independiente, podemos llamarlo como veáis, de Guinea-Bissau. Fue el primero que logró terminar el mandato sin un asesinato, sin un golpe de Estado, y posteriormente sí que se dio ese golpe en el año 2020, me parece que fue, ahí ya no estoy muy seguro del año en el que nos situamos. Y bueno, Sissoko Embalo ha sido presidente de Guinea-Bissau desde ese año, desde 2020, concretamente tras las elecciones de 2019, en las que habría ganado de manera bueno, posteriormente se dieron otras elecciones, ¿no? Y en las últimas elecciones, Sissoko Embalo ganó de manera contestada, porque hubo Que no un, reconocía la oposición no reconocía los resultados y acusaba de fraude. hubo una segunda vuelta en la cual subió mucho su porcentaje, pasó de ser segunda fuerza a ser primera fuerza,
y ganó al partido que tradicionalmente ha sido el partido de régimen de Guinea-Bissau, porque es el que logró la independencia del país, ¿no? Que es el Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde y Guinea-Bissau, que al principio fueron de la mano en esa independencia y el partido de gobierno se quedó con las siglas de ambos países. Y a día de hoy sigue siendo importante porque es como el líder de la oposición ante Sissoko Embalo. Este partido, como digo, sigue hablando de Cabo Verde, aunque no reclama ese territorio a priori, estamos hablando solo de Guinea-Bissau. Y en los últimos años, concretamente para el año 2022, hubo una crisis porque se fueron haciendo con el control del Parlamento y en el Parlamento tiene unas potestades importantes de cara al gobierno. Por eso hay varios ministros que habían sido nombrados por este partido opositor de la independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Sí. ¿Por qué esto es importante? Porque Sissoko Embalo, como presidente, está luchando con este partido opositor que empieza a tener un peso de nuevo muy importante en el gobierno, en la elección de órganos relevantes y en este caso de varios ministerios, incluyendo, si no me equivoco, el Ministerio de Interior, del que depende la Guardia Nacional. Entonces, cuando la Guardia Nacional se ve involucrada en uno de estos tiroteos ayer para liberar a los ministros vinculados a ese sector opositor, el presidente considera que esto es un intento por derrocarle y que, bueno, pues posiblemente, si se hubiera continuado, ¿no?, con su operación exitosamente, habrían llegado efectivamente a derrocarle. Como decimos, no lo podemos saber porque cuando un intento fracasa no sabemos hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Como decimos, en la región ya se han dado varios complot y alguno, cuando se ha empezado a desarrollar, se le ha calificado de intento de golpe de Estado. Y bueno, hay algunas cosas más que podemos comentar sobre las facciones, pero pues no sé si mis compañeros quieren comentar algo de lo que ya he tratado o tenemos alguna pregunta en el chat, pues podemos ir alternando. Andrea, Sí, Jorge. yo quería comentar que en Guinea-Bissau, como tú has dicho, la situación política es un tanto inestable. Como has dicho, solo un presidente desde que el país se independizó en 1974, que cabe decir que hasta el 91 no hubo pluripartidismo, solo un presidente ha logrado acabar todos los años que le correspondían. Y también, al mismo tiempo que hay una enorme inestabilidad política, hay una inestabilidad a nivel económico por la propia estructura económica de Guinea-Bissau, que se centra mucho en un sector primario destinado sobre todo a las exportaciones de anacardos, que son como el 80% de las exportaciones del país a países como Portugal, India, porque Guinea-Bissau fue antigua colonia portuguesa. Siempre es una cuestión importante a tener en cuenta. Luego tienes un sector secundario y una industria muy poco desarrollada y un sector servicios más dedicado al turismo y cosas del estilo, lo que hace que esta economía sea muy frágil y cuando los precios de estos bienes de materias primas caen en el mercado, toda la economía del país va detrás. Y esto se ha dado en años que veías crecer al país a un ritmo importante, incluso al 3-4%, y que acababa en superávit las arcas del Estado, como al año siguiente, por ejemplo, de la pandemia 2020, caer en recesión económica. O sea, es un país muy dependiente del exterior y eso da lugar a una importante inestabilidad, al mismo tiempo que inestabilidad social porque se da una inflación, ya que la mayor parte de las tierras de cultivo se dedican a la exportación externa. Un país no puede comer solo de anacardos, también cultivan arroz, pero es más bien agricultura a pequeña escala y de subsistencia. Un país entero no puede comer de eso, por lo que tienen que importar alimentos de fuera, lo que aumenta los precios y que en cuestiones como por ejemplo eso, la guerra Ucrania, el COVID-19 hacen que los precios se aumenten de una manera drástica, lo cual lleva a una inestabilidad, es un malestar social, inestabilidad económica, inestabilidad política, lo que crea un caldo de cultivo que ya hemos ido viendo en otros países y que puede ser lugar a eso, a golpes de Estado.
¿Cómo se califican? Eso depende mucho porque hay gobiernos que califican de golpe de Estado muy deprisa y eso les sirve como narrativa para hacer purgas en el ejército o purgas de política, pero por el momento eso, la situación se encuentra un tanto confusa y en los próximos días iremos teniendo más información. Vale, he podido comprobar la información que os decía y sí que era 2020, el año en el que se produjo ese golpe, digo, las elecciones 2019, gana las elecciones con esa contestación de la oposición que había comentado y como hay una impugnación que nos ha comentado Andrea y una judicialización del proceso, se da un golpe de Estado para confirmar los resultados. Es decir, básicamente el presidente con el apoyo del ejército, bueno, este hombre con el apoyo del ejército se proclama presidente y con eso, pues, aunque el rival también, otro perfil se había proclamado presidente, pues lo retira para no propiciar una guerra civil en el país, dijo. Bueno, pues gracias a ese primer golpe, aunque fue de otra manera porque al final era el ganador de las elecciones, pero todavía faltaba la confirmación judicial. Aún así, se consolida en el poder gracias al ejército. Enseguida llega la pandemia y con la pandemia Sissoko Embalo pues, no tuvo contestación. La gente tuvo que preocuparse por conseguir comida para sobrevivir el día por bueno, los cortes de suministros y también por el confinamiento, ¿no?, al que se puede haber sometido parte de la población. Posteriormente, cuando ya la situación se relaja, estamos hablando de 2022, efectivamente es cuando se produjo ese intento de golpe de Estado, que de nuevo se trataba de un tiroteo que acabó derivando en una pugna de intereses dentro del país, pero que tampoco hay gran información porque no fue exitoso. Entonces no se sabe exactamente hasta dónde llegan las ramas del entramado golpista. De hecho, se ha hablado mucho de que a día de hoy el hijo de uno de los expresidentes vinculados a ese partido opositor estaría detrás de vínculos con las drogas, con el narcotráfico y que tendría intereses en derrocar a Sissoko Embalo, ¿no?, según datos que han sido publicados de conversación con la DEA en Estados Unidos. Y también el propio Sissoko Embalo ha sido acusado de redes de narcotráfico, con lo cual parece que en Guinea-Bissau se dan bastantes vínculos con el narcotráfico, tanto en la élite presidencial como en la oposición, según estos reportes, ¿no?, que son periodistas sobre el terreno y bastante interesantes las informaciones que llegan, pero en principio lo que hay que tener en cuenta es que este hombre llegó con ese golpe, que confirmó su victoria electoral sin pasar por la vía judicial. Ha tenido un intento de golpe de Estado en 2022, auspiciado en esta ola golpista, ¿no?, por la impunidad que se está demostrando y que está, pues, confirmando a la gente de los mandos militares que tiene la capacidad de influir en política, que por qué no van a lanzar un golpe de Estado si consiguen así imponer su peso político. Y además este año, pues aunque parezca que se han reducido de alguna manera, la realidad es que estamos viendo un movimiento muy grande con los complots que están saliendo en varios países. De hecho, tengo por aquí que no se trata solo del intento fallido de Sierra Leona en el mes de noviembre y el de Guinea-Bissau en diciembre, sino que en Burkina Faso también tuvimos un intento fallido en septiembre, los exitosos de Níger en julio, de Gabón en agosto, complot Y bueno, golpista. técnicamente Sí. en Sierra Leona, entre julio también se denunció que hubo otro complot en Sierra Leona. Sí, justo es el que iba a comentar, que había dicho antes que entre el golpe de Níger y el de Gabón también recibimos ese complot golpista en Sierra Leona en el mes de agosto y un complot golpista en Burkina Faso en septiembre, también en torno a ese intento fallido que denunció el gobierno posteriormente, y un complot golpista en Chad en el mes de enero, para completar el repaso de lo que ha sido solo 2023. Ya no nos estamos yendo ni a 2020, 21, 22, porque eso, bueno, pues será para el otro bloque. En general, con esto tenemos una situación en la que la oposición está teniendo un peso mayor en el Parlamento. Sissoko Embalo aprovechó para cerrar el Parlamento sin dar muchas explicaciones políticas de cómo se iba si se iba a volver a retomar la actividad parlamentaria pronto, en 2022, y también saltándose la Constitución sobre algunos aspectos de cómo debía producirse una elección parlamentaria. Hasta donde yo recuerdo, creo que ha sido así la crisis del Sí. 2022. De cara a 2023, estamos de nuevo con la presidencia de Sissoko Embalo y está el contexto de la CEDEAO.
Guinea-Bissau es de los países que ha tenido presencia militar de los pesos de la CEDEAO, Nigeria y Senegal. Ambos países habrían llevado tropas, bueno, pues de manera bastante opaca, por lo que por ahora podemos saber, ya que Guinea-Bissau no ha dado unas explicaciones muy contundentes, ¿no? De cuál es el propósito, de cuánto tiempo iban a estar. Y además es un estado donde parte de la población, vinculado por ejemplo al sur de Senegal o al este de Senegal, zona de Guinea, hay población Wolof, están, bueno, pues se puede llegar a entender de alguna manera lo que ha ocurrido en Mali y que el golpe de Estado en Mali es relevante para la política de Guinea-Bissau. De hecho, el propio Embalo habló con Assimi Goïta durante su primer mandato y, bueno, entendió que no iba a haber un giro geopolítico notable y finalmente pues se ha producido más tarde, ¿no? De modo que es relevante lo que diga. Además, este hombre tiene un perfil muy excéntrico a nivel comunicativo, ¿no? Es un hombre que da unas declaraciones muy fuertes y bueno, pues puede ser algo problemático a nivel comunicativo, como digo. Ujú. También ha tenido algunos problemas con población de la costa por el tipo de explotación de recursos que se iban a desarrollar, proyectos de construcción que destruían a ciertos hábitats y, bueno, en general hay algo de descontento con este presidente. Ahora, que este intento de golpe de Estado tenga más recorrido o no depende de la correlación de fuerzas. Algunos de estos opositores de los que he hablado estaban en el exilio y otros forman parte de los mandos de la Guardia Nacional porque dependían de los ministros elegidos por la oposición, gracias a su éxito electoral parcial. Y por último, pues está la Guardia Presidencial. La Guardia Presidencial es la fuerza que depende directamente de presidencia y que es la que, por ejemplo, en Níger fue la camarilla líder del golpe de Estado, pero en Guinea-Bissau está defendiendo al presidente. De modo que la camarilla que estaría liderando sería la de la Guardia Nacional y la Guardia Presidencial habría conseguido sofocar la rebelión de la Guardia Nacional. Ahí vemos un choque entre esos dos grupos armados y luego también está la cuestión del ejército regular. Hay varios cuerpos armados que son bastante liosos en general en el país y es relevante de cara a que, como dije, Guinea-Bissau se posicionó de cara de los que querían invadir Níger. Era uno de los que expresó algunas dudas, no tenía una fuerza sustancial para poder imponerlo, es un país muy pequeño, de los más pobres de la región, pero no está alineado con las juntas, desde luego, por responder así la otra pregunta. Andrea. Sí, no está alineado con las juntas, pero está bastante rodeado. O sea, teniendo en cuenta que en Guinea, Conakry hay una junta militar y luego en Mali tenemos otra, es una situación que llama considerablemente la atención. Lo que tú decías, hay descontento popular porque los recursos, la explotación de los recursos va hacia afuera, por así decirlo, los beneficios van a unas pocas personas y luego la población no recibe nada. Una de este descontento de destrucción de hábitats es porque el país intenta diversificarse económicamente. Una de estas cuestiones, uno de estos sectores en los que quiere meterse es el maderero, ya que el país tiene bosques, pero eso significa la pérdida de hábitats naturales y también de formas de vida de la población. Y luego nos estaban preguntando que cómo está posicionada Guinea-Bissau, que si ya están, o sea, por así decirlo, del lado de China. Y es que la cuestión ahora mismo es que estamos en un periodo de competición entre potencias, pero todavía no hemos llegado al punto de la Guerra Fría, en la que, por ejemplo, había países que se decantaban más claramente por parte de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Actualmente sigue una competición por la influencia en África, pero no solo están Estados Unidos, China y Rusia, hay otros muchos países de potencias medias, como viene a ser la India, que es uno de los principales socios comerciales de Guinea-Bissau. Luego tienes Turquía, países como Israel, la Unión Europea, Francia por otro lado. Y esto hay que ver la influencia, sí, de qué actor y en qué sector. Por ejemplo, eso, China se especializa en la influencia económica, en la militar ni está ahí, yo diría que a medio plazo ni se la espera. Pero, por ejemplo, en cuestiones militares, Rusia y Estados Unidos tienen un mayor papel, así que hay que ver eso. O sea, no hay un país que dice, este es totalmente de este lado, es en
qué actor tiene preponderancia en qué sector. Sin embargo, eso, China tiene a Guinea-Bissau en el foco de mira, han tenido muchos proyectos de cooperación económica, les ayudaron a construir el Parlamento en el año 2003 y también les han hecho importantes préstamos a los que después les ha condonado la deuda. Así que sí que hay una influencia económica, pero eso de momento como que no está entre sus principales socios, ya que actualmente están por delante de Portugal y la India. No sé si hay una pregunta. Bueno, pues si tenéis preguntas sobre este tema, antes de pasar al siguiente bloque, sería interesante aprovechar estos minutos, ¿vale? Y así las respondemos aprovechando que estamos aquí los tres. Porque por ahora lo que he visto ha sido más las que has contestado, ¿no? La de China, el alineamiento Sí. internacional. Y bueno, pues sí que hemos hablado bastante estas semanas de África porque desde luego dos intentos de golpe de Estado pues son bastante relevantes. Veo que se están actualizando las metas de subs. Os recuerdo que tenemos abierta esta renovación de las subs de Twitch que se han ido realizando durante el mes pasado para que se pueda mantener el objetivo. Necesitamos tanto que se puedan realizar esas subs directas, regulares, ¿no? Que podéis hacer individualmente, como las que son de regalo, que funcionan igual y se pueden ir renovando, como las de Prime, que las de Prime siempre lo recordamos, son gratis, así que si tenéis ya una suscripción no os cuesta más. Y además esas sí que hay que renovarlas cada mes. Entonces, si tenéis Prime, tenéis que acordaros de darle a suscribirse de nuevo para renovar la que se produjo el mes anterior, ¿de acuerdo? Y así pues podemos seguir realizando este tipo de contenido. Ahora estamos a estas 20 del objetivo, así que si podéis es un buen momento para dar ese apoyo. Y mientras, pues mira, Andrea, ya que nos plantean estas dudas sobre el papel de Rusia y otras potencias y también el tema de la deuda condonada por China que nos has mencionado, porque hay dudas en el chat, en varias personas, sobre si de nuevo estamos ante la trampa de la deuda que se ha cacareado tanto en Occidente, de que se queda con infraestructuras a cambio de perdonar la deuda de los países donde invierte. Sí, o sea, realmente no sé qué infraestructuras concretas o qué explotaciones de recursos o sea, tiene el monopolio China en Guinea-Bissau, aunque yo tengo mis problemas con eso de la trampa de la deuda, porque es como también desde Europa hemos hecho lo de la captación de recursos y la captación de infraestructuras en diversos países africanos, pero durante mucho tiempo, o sea, por ejemplo, en Senegal el petróleo, luego tienes la pesca en la zona, eso de Sahara Occidental, Mauritania, Senegal, también la tiene la Unión Europea. O sea, es como que hay como una extraña vara de medir en la que si China lo hace es la trampa de la deuda, si la Unión Europea lo hace es inversión y cooperación. O sea, ahí hay un juego de lenguaje y narrativa un poco turbio. Sí, por eso he dicho que es lo que se dice en Occidente, porque al final es exactamente eso, ¿no? Que todos los países invierten. No lo hacemos nosotros. Efectivamente, se invierte. Sí, sí. Mierda. Se me ha oído el audio de Discord, creo. Esperad un momento. No sé si me escucháis vosotros a mí, pero yo he dejado de escucharos. No sé por qué. Vale, suspensión de cámaras un segundo. No sé muy bien por qué. ¿Hablad? Hola. Dicen que se oye a Jorge ahora mismo, pero está, no a sí. nosotros. Hola. Ya debería Si escuchar. nos Creo que podéis ya confirmar que sí. todo Ya se os escucha, ya está. No pasa nada. Arreglado. Ya podéis seguir hablando, sí, perdón, chicos. Sí, sí. O sea, es que luego me llama mucho la atención esta cuestión que, por ejemplo, en China sea la trampa de la deuda, pero luego en Francia, relacionado con Francia, tienes el franco SEFA, que es una moneda que se utilizaba en los antiguos
Bueno, o sea, se ha utilizado durante el periodo colonial francés y luego después, que es que literalmente significa la comunidad, o sea, solo cambiaron la palabra comunidad o sea, colonias por comunidad, o sea, y las dinámicas coloniales siguieron ahí porque la planificación de los países africanos monetariamente se hacía desde París y una parte de los ingresos de las antiguas colonias iban a Francia y esto dificultaba mucho el desarrollo económico de las regiones y se ha tenido una importante crítica desde los países africanos. Y claro, ahí nadie dice nada. Pero luego eso, China es la trampa de la pobreza, dices, a ver. Digo, la trampa de la deuda, dices, a ver, un poco. ¿Se escucha bien? Yo lo escucho, no sé si está Sí, funcionando ahora mismo sí, bien. en principio se escucha bien. De Vale, vale. acuerdo. Luego, ¿qué más? ¿Qué papel tiene Rusia? Ujú. O sea, en Guinea-Bissau en concreto creo que de momento no tiene mucho. Esto lo vamos a dejar para el segundo bloque porque es donde más presencia está teniendo, más está trabajando con los países africanos y es una cuestión bastante llamativa lo rápido que se ha expandido y por así decirlo, la popularidad que ha ganado en el nivel militar desde que está la Wagner en Mali. O sea, ya había estado antes en el continente africano, que nos lo puede contar mejor Jorge, en República Centroafricana y Mozambique, pero esta cuestión como que había pasado más de largo, sobre todo dentro de los medios. Cuando Wagner entró en Mali, ahí sí que se ha dado como una mayor exposición.